Damos gracias a Dios por este momento maravilloso y este nuevo día que Él nos regala. Dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué maravilla poder estar hoy con cada uno de ustedes, estar vivos. Damos gracias a Dios por cada familia, por cada hogar, por cada una de sus vidas. Bendecimos el nombre del Señor y declaramos que su presencia está con nosotros. La palabra del Señor dice que cuando nos reunamos en su nombre, Él estará allí. Y vamos a presentar este momento al Señor. Hoy es un día muy especial, hoy hemos dedicado este día para honrar la labor de los padres, para honrar la vida de esos padres esforzados, valientes, de esos hombres que han aprendido a amar a Dios y han sido valientes levantando sus familias. Y queremos hacer una oración especial por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de reunirnos. Hoy lo hacemos en tu nombre, Señor, cada uno en su hogar, en el lugar de trabajo donde se encuentra, Señor. Hoy nos unimos en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás ahí. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por la vida, gracias por esta nueva creación. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, sus familias. Hoy lo bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos un día especial, Señor, un día consagrado para ti, oh Dios. Un día, Señor, en el cual te queremos alabar, bendecir, glorificar por la vida de cada padre de familia, por la vida de cada uno de ellos, estos hombres esforzados, estos hombres valientes que disponen sus vidas cada día, Señor, con esfuerzo, con coraje, con valentía para defender sus familias, Señor, para nutrir sus familias, para traer el temor de Dios a sus familias. Hoy lo bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy pedimos, Señor, que el favor de Jehová esté con cada uno de ellos, que Jehová los bendiga, que Jehová los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Jehová ponga en ti paz y tenga de ti misericordia, que sea la gracia, el favor, la misericordia de Dios ungiendo sus vidas en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. También queremos agradecer a Dios por la vida de nuestro pastor, mi esposo. Como padre de este rebaño, le bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que las más ricas bendiciones de Dios estén sobre su vida, que la salud de Dios, la paz, el gozo y todo aquello que Dios ha preparado, Él confirme cada día esas promesas maravillosas que ha dado a su vida, a su familia, a la iglesia. Hoy le bendecimos, le amamos con todo nuestro corazón y deseamos que la bendición de Dios esté en su vida, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar un tema hoy acerca de una expresión muy llamativa en la Biblia que Dios dice acerca de David, y es de un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero leer para ustedes allí en el primer libro de Samuel capítulo 13. Voy a leerles del versículo 1 al versículo 14. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Midmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Midmas al oriente de Bet-Tabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal,
y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Midmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice, Jehová se ha designado o se ha buscado un varón conforme a su corazón. Recordamos un poco la historia de Saúl. Saúl era un hombre tímido, pero la palabra del Señor dice que Dios lo escogió de entre todo el pueblo, y cuando Samuel lo ungió, él fue mudado en un nuevo hombre. Y es nombrado rey de Israel, pero Saúl tenía ciertos problemas en su carácter, y era que quería actuar a su manera y no en obediencia a Dios. Algo que a Saúl siempre le costaba era la obediencia, aprender a esperar. Muchas veces creemos que es el esfuerzo humano lo que va a hacer que mueva la mano de Dios o lo que va a hacer que podamos hacer grandes cosas para Dios, pero realmente lo que Dios más mira es la obediencia. Qué tan obedientes somos a Él. Y a Saúl le costaba obedecer. Él siempre creía que él tenía la manera, o la manera como él pensaba era lo mejor, a cambio de esperar en obedecer a Dios. Y no entendió que nuestra intimidad con el Señor y nuestra obediencia a Él es lo que va a determinar el impacto que causa en nuestras vidas. ¿Qué tanto tiempo pasamos con el Señor? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a hablar con Dios, a estudiar de su palabra? ¿Y qué tanta actitud de obediencia tenemos a ella? Eso es lo que va a determinar el impacto que puedan causar nuestras vidas. A veces creemos, y a veces tal vez el enemigo te haga creer, querido papá, querido hermano, que si no tienes ciertas cualidades, o que si no tienes ciertos talentos, o que si no tienes ciertas habilidades, no vas a poder hacer nada para el Señor. Pero realmente Dios está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestras habilidades. Y lo que va a impactar, lo que va a hacer que nuestras vidas causen impacto a otras vidas, es qué tanta intimidad tenemos con el Señor. Qué tanto tiempo pasamos meditando en Él, creciendo en Él, pasando tiempo con el Señor. Y cuál es nuestra actitud de obediencia. Realmente Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos diseñó, Él nos creó en Él fuimos hechos desde antes de que Él creara el mundo. Desde antes de que Él hiciera todas las cosas, usted y yo en Dios ya existíamos, y existíamos con un plan específico de lo cual depende todo lo que somos, desde nuestro color de piel, actitudes, habilidades. Todo eso tiene que ver con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer, todo lo que Él nos creó para hacer. Realmente somos una potencia. Dice la palabra del Señor hablando de cada uno de nosotros que somos especial tesoro, que somos nación santa, que somos la niña de sus ojos. Y ese plan de Dios, ese propósito de Dios, ese diseño que Él planeó para cada uno de nosotros, se va a ir realizando a medida que nosotros crecemos en nuestra fe y nuestra relación con Él. Realmente ser obedientes a Dios requiere de fe. Dice la palabra del Señor
que todo en Dios proviene de fe. Y todo lo que no provenga de fe, dice la palabra del Señor, es pecado. Entonces nuestra fe y nuestra relación con Él es lo que va a permitir que todo lo que Dios planeó para nosotros, que todo aquello para lo cual Él nos diseñó, se pueda llevar a cabo en nuestras vidas. Pero si nosotros rehusamos confiar en Él, que fue el error de Saúl. Saúl era rey, pero él no estaba llamado por Dios para ofrecer sacrificio. Eso era una labor que le correspondía a Samuel. Y él tenía que esperar que fuera Samuel. A veces creemos que Dios nos debe como favores a nosotros, ¿no es cierto? Y a veces queremos hacer más cosas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Realmente el servir a Dios es un privilegio que Él nos da. Hay personas que dicen, antes que Dios me tiene que agradecer por lo que hago. No, nosotros debemos estar agradecidos con Él por las oportunidades que Él nos da de servir. A veces nos sentimos muy elocuentes, a veces nos sentimos muy capaces para hacer las cosas, pero Dios nos tiene muchas veces que mostrar que si no es Él el que nos da la oportunidad de dar una palabra, de hacer una explicación, de cantar una canción, no lo vamos a poder hacer. Cada uno ha sido llamado por Dios para unas tareas específicas. Y lo que Él quiere es que nos ocupemos en ese propósito de Dios, en ese plan de Dios, y que lo hagamos de manera excelente, bendito el nombre del Señor. Pero si nosotros rehusamos confiar en Él, que fue lo que le pasó a Saúl, se intimidó, se llenó de miedo, porque el pueblo lo estaba acosando, Samuel no llegaba, y él pensó, pues si Samuel no llega, pues venga yo y lo hago. Pero él no era el designado para hacerlo. Y el hecho de haberse adelantado, de haber hecho lo que no lo habían mandado a hacer, hizo que perdiera las bendiciones que estaban reservadas para él. Mira, hermano, el no confiar en Dios es uno de los pecados más terribles y que puede robarnos más la bendición de Dios, el no confiar en Él. Por eso cuando su fe esté atacada, entienda que está bajo un ataque satánico. Porque Satanás siempre va a atacar ahí la confianza en Dios. Y algo que él va a hacer es ponerlo a dudar o ponernos a dudar de la palabra. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl dijo, pero ya tengo que salir a la batalla, el pueblo quiere desertar y Samuel no llega y yo no he invocado el favor de Jehová, pues si Samuel no llega, pues yo lo voy a hacer. No esperó, no confió. No entendió que él debía esperar que las cosas se hicieran conforme al mandato de Dios. Saúl no estaba ungido para ofrecer sacrificio y eso hizo que perdiera la bendición que Dios tenía reservada. Pero si nosotros aprendemos a ser fieles, Él nos dará su recompensa. Aprender a esperar en Él, como dice aquella canción, esperar en Él, difícil sé que es, amén. Y es una lucha cuando estamos en fe, estamos frente a una batalla con nuestra mente. La mente nos dice, pero ¿cómo va a esperar? Pero ¿acaso va a pasar algo? Quédese ahí esperando, ¿verdad? Y empieza esa lucha cuando Dios ya le ha dado una palabra y Dios ya ha desatado la fe en su vida y el enemigo empieza a bombardear la mente, usted tiene que pararse nuevamente en esa palabra. Por eso la fe siempre tiene que estar sustentada en la palabra. La fe no puede ser porque yo dije, no, porque Dios se compromete a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor que esa es el ancla de nuestra fe, de donde nosotros podemos echar mano para no perder las recompensas del Señor. Y algo que el Señor nos insta en su palabra es que estemos atentos a cómo es nuestro corazón. Aquí en el pasaje que leímos, vemos o nos hace referencia a dos hombres, uno el rey Saúl y otro un hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo importantísimo para Dios, es nuestro corazón. Y Él en su palabra nos exhorta constantemente a que guardemos nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, realmente las personas pueden ver por fuera, pueden ver personas igual, pueden calificarlas igual, pero algo que la palabra del Señor nos enseña
es que Él siempre juzga es en nuestro corazón, en la intención, no en la acción. Las acciones pueden ser las mismas. Y a veces nos quejamos con Dios y decimos, Señor, pero mire, yo te sirvo y mire, esa persona hace lo mismo que yo y mire, tú bendices más a esa persona que a mí. Pero recuerde, Dios está juzgando, es el corazón de cada uno. Y en este pasaje encontramos a dos hombres con liderazgo, pero con una diferencia inmensa en su corazón. Y es Saúl y David. Y cuando Dios escudriña la tierra para buscar líderes potenciales, Él no está buscando ángeles de carne y hueso, no, Él no está buscando gente perfecta, puesto Él sabe que no lo hay. Dice la Biblia, no hay perfecto ni aun uno, todos se han extraviado, todos se han corrompido, cada uno se extravió por su camino, no hay quien busque a Dios, no hay quien, ni siquiera uno. Pero cuando Dios busca esos líderes potenciales, lo que Él está buscando es hombres y mujeres como usted y como yo, personas normales, corrientes, hechas de carne y hueso y sangre, pero Él escudriña y busca ciertas cualidades en esas personas, como las cualidades que Él encontró en David. Y aprovechando que estamos reconociendo el Día de los Padres, qué maravilloso poder analizar qué fue lo que Dios encontró en David para llamarlo un hombre conforme al corazón de Dios. Yo pienso que todos, usted papá, usted jovencito, usted que se está formando como una persona que quiere honrar a Dios, que quiere vivir para su gloria, yo pienso que una de las cosas que usted quiere es tener un corazón conforme al corazón de Dios, que fue algo que Dios exaltó en David. Dijo, no, Saúl es muy rebelde, Saúl no le gusta obedecer, Saúl no espera, Saúl siempre quiere hacer las cosas a su manera. Yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Y tal vez usted que conoce la historia de David y todos los fallos que David tuvo, ¿verdad? Usted dice, pero ¿cómo Dios puede llamar a David con todas sus fallas y con todos sus errores y con todas las cosas que hizo, llamarlo un hombre conforme al corazón de Dios? Realmente la primera cualidad que Dios ve en David es que tenía un corazón según Dios, dice el versículo 14. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. ¿Qué significa ser una persona según el corazón de Dios? Esto es bien importante. O sea, que Dios diga de un ser humano que es una persona conforme a su corazón. Esto es un título grandísimo, esto es algo maravilloso. Esto es alguien con el que, como si Dios estuviese diciendo, es esa persona con la que yo puedo trabajar. Es esa persona con la que yo voy a poder llevar mi plan adelante, que fue el problema con Saúl. Saúl estorbaba el plan de Dios porque no le gustaba la obediencia. Él quería siempre hacer las cosas a su manera. Y a veces encontramos muchos creyentes con esta situación. A veces vemos no crece, no avanza, pero son personas que siempre quieren hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y Dios con personas así no puede trabajar. Por eso una cualidad, y fue la primera que Dios destaca de la vida de David, es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, significa que es un corazón que está en armonía con el Señor, que está de acuerdo con el Señor. Eso es como cuando usted tiene como un socio, ¿verdad? Que siempre le lleva la contraria. O cuando usted está en un equipo de trabajo, de música, y hay una persona que siempre lleva la contraria. O sea, qué difícil es trabajar con esa persona. No hay armonía, bendito el nombre del Señor. Pero algo que Dios vio en David era que había una armonía con el Señor, no que fuera perfecto. Y esto pues también le anima a usted, querido padre. Tal vez usted ha querido servir al Señor, ha querido disponer su vida para el servicio del Señor,
pero siempre el enemigo le acusa, pero es que usted todavía no ha corregido esto, usted no ha corregido aquello, usted no ha corregido aquello otro, ¿verdad? Pero algo que Dios vio en David, aunque tenía fallas y tenía muchas cosas Dios que procesar con él, era que David tenía armonía con el Señor, estaba de acuerdo con el Señor. Si Dios lo decía, él lo aceptaba. Y esto es lo más importante para Dios, que alguien pueda estar en armonía con él. ¿Y esto qué significaba estar en armonía con él? Que lo que era importante o lo que es importante para Dios, también lo sea para usted. Que lo que a Dios lo aflige, a usted también le aflija. Que cuando Dios dice, ve a la derecha, usted vaya a la derecha. Que cuando Dios le diga, ponle fin a esto en tu vida, usted esté dispuesto a ponerle fin. Que cuando Dios le dice, esto es algo que quiero que cambies, usted lo acepta también, porque tiene un corazón según Dios. Es que Él sea el Señor de nuestras vidas. A veces tenemos a Dios como huésped invisible en nuestras casas, y realmente un huésped invisible en la casa pues pasa desapercibido, ¿verdad? Pero Jesús no es nuestro huésped invisible. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Él quiere que estemos en armonía con Él, que Él pueda guiar nuestras vidas al propósito eterno de Dios, a lo que Dios se propuso desde la eternidad con cada uno de nosotros. Y en esto consiste realmente el cristianismo bíblico, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando la persona es profundamente espiritual, o sea, cuando la persona se deja guiar por el Espíritu, tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. Recuerde que somos seres tripartitos. Somos un ser espiritual que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando nacimos espiritualmente muertos, separados de Dios. Con un cuerpo, con un alma, pero espiritualmente muertos. Pero cuando venimos a Jesús, Él nos da un nuevo espíritu, dice la palabra, pone su espíritu dentro de nosotros y nos enseña todas las cosas que necesitamos aprender. A partir de ese momento, usted puede ser un ser espiritual o un ser carnal. Un ser espiritual cuando se deja guiar por el espíritu y un ser carnal cuando se deja guiar por los sentimientos, emociones y deseos. Entonces, cuando un creyente o una persona que ha nacido de nuevo es profundamente espiritual, o sea, es sensible a la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere guiarnos, pero muchas veces somos desobedientes, no acatamos la voz del Espíritu, entonces Él se calla, Él deja de hablarnos. Pero cuando una persona es profundamente espiritual, es sensible al Espíritu, está en comunión con el Espíritu Santo, tiene un corazón muy sensible a las cosas de Dios. Es una persona que entiende cuando Dios le está diciendo pare, cuando Dios le está diciendo avance, cuando Dios le está diciendo quédese callado, cuando Dios le está diciendo hable. Tiene que mantener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que mantienen la mente ocupada todo el tiempo en cosas terrenales, en cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu ni con la palabra. Y por eso sienten que el Espíritu Santo no les guía, no porque el Espíritu no esté ahí. Si han nacido de nuevo, si han entregado su corazón al Señor, el Espíritu Santo está ahí. Pero el problema es que no le ha dado espacio al Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Hable con Él, Él está ahí. Cuéntele cómo se siente. Dígale que le llene, que le sature, que le enseñe las cosas que usted necesita aprender. Tal vez como papá, usted siente que no está haciendo las cosas bien. Dígale, Espíritu Santo, enséñame. Cámbiame a mí, haz de mí ese padre que mi hijo fulano necesita, que mi hija fulana necesita. Como esposo, dígale, Espíritu Santo, cámbiame a mí y enséñame a ser ese esposo que mi esposa necesita. Bueno, en cada rol hable con el Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo que Él es su fuerza, que Él es todo para usted, que Él está ahí con usted, que le acompañe, que le fortalezca, que le renueve. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Es un entrenamiento, es algo que tenemos que
que aprender a hacer, a dejar un poquito más quieta la mente y a ser más sensibles al Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo tal vez para llamar nuestra atención va a dar un grito o va a hacer temblar la tierra o va a haber un terremoto o un rayo va a caer al pie de nosotros. No, el Espíritu Santo es tierno. Él se contrista, Él es una persona. Y imagínese usted viviendo con una persona y no le habla nunca, no la tiene en cuenta nunca para nada. Y muchas veces tenemos así al Espíritu Santo. No lo tenemos en cuenta, no hablamos con Él, no le contamos las cosas, no le preguntamos qué quiere que hagamos, cuál es la mejor decisión que Él quiere que tomemos. No lo invitamos que nos acompañe cuando salimos, cuando vamos a trabajar, cuando llegamos a dormir, cuando estamos en una reunión. Él quiere ser parte de nuestra vida, porque Él conoce el corazón del Padre y Él conoce profundamente nuestro corazón y Él puede guiar nuestra voluntad a la voluntad del Padre si nosotros le damos esa oportunidad. La palabra del Señor allí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, la primera parte dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mire, ¿qué es lo que Dios está buscando? Hombres, también mujeres, que tengan corazón perfecto para con Él. Y cuando Él dice corazón perfecto para con Él, no está diciendo que está buscando personas que no tengan el más mínimo error, porque pues no encontraría ninguna. Cuando Él dice que está buscando, o sea, sus ojos están contemplando la tierra, porque Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él ama mostrar su favor, Él ama mostrar su poder. ¿Qué está buscando realmente Dios? Está buscando hombres cuyos corazones sean completamente suyos, íntegramente suyos. Hombres que estén dispuestos a decirle: Señor, tú eres el que mandas, tú eres el que decides. Esto significa que son personas que no ocultan nada, no quieren aparentar al Señor lo que no son, no quieren impresionar al Señor. No, sus corazones están abiertos para con Él. Hombres en los que no hay basura alguna, por pequeña que ésta sea, ahí debajo de la alfombra. Si han fallado, si han tenido un mal pensamiento, si han cometido una injusticia, van delante del Señor a decirle: Señor, fallé. Señor, fui injusto, fui injusta. Señor, me porté mal, perdóname. Son personas, como dice Pablo, como cartas abiertas delante del Señor. No hay nada oculto delante de Él. Él está buscando ese tipo de personas para mostrar su poder a favor de ellos. Usted que está pidiendo el favor del Señor, realmente lo que Dios le está diciendo es: dame tu corazón. Necesito un corazón que sea conforme a mi corazón, que ame lo que yo amo, que aborrezca lo que yo aborrezco, que te interese lo que a mí me interesa, que esté dispuesto a no guardar nada que corrompa su corazón, a no ocultarme nada. Esto significa que cuando usted hace algo malo, lo reconoce y acepta la responsabilidad de inmediato. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que cuando usted actúa mal, tal vez miente, maltrata a alguien, da una palabra fuerte, usted se siente mal por el mal acto cometido. A usted le afectan las cosas que desagradan a su Padre Celestial. Usted desea agradarlo con sus acciones. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que cuando usted sabe que a Dios le desagrada algo, a usted también le desagrada. Que cuando usted comete un acto malo,
Usted se siente mal por ese acto mal. No es de las personas que temen a la vista del hombre, no. Hay temor de Dios en su corazón. A Dios le importa la motivación que hay detrás de nuestras acciones. Tal vez las personas puedan ver las acciones. Ay, sí, mire, este hermano cómo sirve al Señor, esta hermana cómo sirve al Señor. Ay, cómo hace cosas para el Señor. Pero ¿cuál es la motivación? Eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios ve. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de cada una de las acciones que nosotros hacemos? Eso es tener un corazón según Dios. Y esa es la primera cualidad que tenía David. Tenía un corazón según Dios. No era que fuera perfecto, no, pero reconocía delante de Dios cuando fallaba. Se sentía mal, él escribiendo en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé y haber matado, porque por orden de él murió Urías Eteo. Dice la palabra del Señor, él escribiendo en el Salmo 51, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él no podía estar tranquilo. Él no podía callar el alma. Él sabía que él tenía que enfrentar esa situación. Fue la primera característica que Dios vio, la primera cualidad que él vio para escoger a David como el sucesor o como quien iba a reemplazar a Saúl. Pero al contrario, la historia del rey Saúl es que él nunca, pero nunca, Saúl se arrepintió totalmente de su pecado. Él simplemente se arrepentía mientras se le componían las cosas. Y apenas se le arreglaban las cosas, él volvía a lo mismo. Y volvía y venía la situación, la perturbación o la guerra o bueno, lo que viniera. Y él volvía y tomaba como una actitud de arrepentimiento. Pero lo que le motivaba a él el arrepentimiento era estar él bien, no agradar a Dios. No un corazón conforme al corazón de Dios, sino él estar bien, no tener problemas, sentirse bien. Y así vemos muchas personas que nunca se han arrepentido totalmente de su pecado. Simplemente cuando ven que el mundo se les vino encima por el pecado, entonces sí, me arrepiento, pido perdón. Pero la motivación no es de aborrecer ese pecado. Quisieran que no fuera eso pecado. Quisieran que las personas vieran eso bien, Dios viera eso bien. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Ese era el problema de Saúl. David falló, Saúl falló, pero la actitud de cada uno fue totalmente diferente. La mayor preocupación de Saúl era su imagen. Cómo se veía frente al pueblo. A él no le importaba si Dios estaba agradado o no estaba agradado. A él le importaba lo que el pueblo dijera acerca de él, su imagen, cómo iba a quedar él. Y usted lee toda la historia de Saúl y siempre a él lo que le mortificaba era lo que los demás pudieran pensar de él. Después de que Dios a través de Samuel le dio una oportunidad, Saúl se aprovechó de ella y continuó haciendo lo mismo hasta el día en que se quitó la vida. Qué triste el final de Saúl. ¿Todo por qué? Por no tener un corazón conforme al corazón de Dios. Otra cualidad que Dios vio en David fue la humildad. El Señor había ido al hogar de Isaí. Tal vez Isaí no lo vio, nadie lo vio. Los hermanos de David no lo vieron, pero Dios estaba allí. Dios está en su casa. Dios visita su casa y Él observa todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Dios estaba en una misión secreta de observación en el hogar de Isaí. Y cuando Él se queda analizando al hijo más joven de Isaí, dijo, ese es mi siervo, ese es mi siervo. ¿Qué fue lo que Dios vio en el hijo menor de Isaí? Tal vez el que menos tenían en cuenta. Ya los otros eran hombres guerreros, corpulentos, preparados para la guerra. David no. David era el muchachito de los mandados, David era el que cuidaba las ovejas, era el pastor de las ovejas. Pero Dios ve la actitud de David y dice, ese es el que me sirve.
¿Qué fue lo que Dios vio para decir que ese era su siervo? Dios vio el corazón de David. Y aparte de ser un corazón conforme al de Dios, vio que había humildad. Tenía un corazón de siervo. Por eso en el Salmo 89:20 dice: hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Es como si Dios estuviera diciendo: a mí no me importa nada ese asunto de la imagen pública. A mí no me muestren una persona influyente públicamente. No, muéstrenme a una persona que tenga el carácter y yo le daré la imagen que necesita. Tal vez el enemigo le ha chantajeado a usted, hermano: no, es que usted no tiene imagen, usted no tiene buena voz, usted no tiene buena apariencia. Pero Dios lo que quiere ver en usted es el carácter, que de la imagen se encarga el Señor. Él se encarga de darle la imagen que usted necesita. Él se encargará de ponerle en el lugar donde Él lo va a honrar. Dios no le está exigiendo que tenga cierto temperamento. No, que es que mi temperamento no me ayuda. Mire, vemos hombres usados por Dios de diferentes temperamentos. A Dios no le importa mucho si tiene mucho carisma. A Dios no le importa su tamaño, qué estatura tiene, muy alto, muy bajito, muy grueso, muy delgado. No le importa qué tanta educación o currículo impresionante tenga. Cuando usted tiene un corazón humilde, entonces usted es humilde, hace lo que se le pide y no se revela. Y eso es lo que Dios está buscando: personas humildes, personas obedientes, personas que amen obedecer a Dios, que respeten a los demás, siervos fieles, tal vez sin mucha bulla, sin preocuparse por quién recibirá el crédito, si me van a tener en cuenta o no me van a tener en cuenta. Así era David. Cuando se fueron a sentar a la mesa, cuando Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí y prepararon comida, Dios le había dicho a Samuel que fuera, porque de allá de esa casa se había provisto un siervo conforme a su corazón que reemplazaría a Saúl. Pero él no les dijo a qué iba. Simplemente comenzó a llamar, le dijo a Isaí que llamara uno a uno. Y dice la palabra del Señor que cuando vino el primero, él dijo: este es. Él vio la apariencia física, la postura, la parte externa. Y él lo fue a ungir y Dios le dijo: no, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón, ese no es. Pasó el segundo, tampoco, así sucesivamente, hasta que pasó el último y ninguno era. Y Samuel le dice a Isaí: ¿ya están todos o falta alguien? Ah, sí, pero es el menor, el muchachito, el que cuida las ovejas. Le dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que él haya venido. Mientras los hermanos de David tal vez estaban preparando para la guerra, tal vez estaban haciendo todo el ejercicio para poder estar preparados para la guerra, David estaba callado. Así era David. Y Dios lo miró cuando estaba allá en el campo, cuando estaba allá en las colinas que rodeaban a Belén. Él observaba cómo cuidaba las ovejas de su padre. Y aunque estaba solo, aunque el papá no lo estaba viendo, él hacía el trabajo fielmente, tal como su padre se lo había ordenado. Y eso el Señor lo aprobó. Mire, tal vez usted está pasando un momento, querido padre, donde a usted le parece como que no vale la pena esforzarse, como que no vale la pena seguir siendo fiel. Pero recuerda, hay alguien que te está observando. Alguien te está mirando cómo haces las cosas. Algo que la palabra del Señor nos exhorta es que nosotros no sirvamos al ojo. Que nuestro servicio no sea al hombre, sino a Dios. Y fue algo que Dios vio en el corazón de David cuando
él cuidaba las ovejas de su padre. Él había podido descuidarse, nadie lo estaba cuidando, no habían cámaras para estar observando qué hacía, qué no hacía, qué hora llegaba, qué se ponía a hacer durante el día. Pero Dios sí lo estaba viendo. Y Dios veía cómo él fielmente hacía el trabajo que se le había ordenado. Y eso Dios lo tuvo en cuenta. Mientras los hermanos de David estaban en el ejército, tal vez alcanzando gloria, popularidad, fama, participación en grandes batallas, en cosas impresionantes, David estaba solamente cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios amaba el corazón de su siervo David. Dios amaba la manera como David cuidaba esas ovejas. Él podría estar resentido y decir, ¿y por qué siempre me toca a mí? Y cuando viniera el león o el lobo, dejar que se tragara las ovejas. Pero dice que él cogía la fiera que fuera y le abría la boca y le sacaba el animal. Era un hombre que cuidaba lo que era de su padre como si fuera de él. Y Dios fue capacitando a David en ese aislamiento. Allí él solito con sus ovejas. David necesitaba aprender las grandes lecciones de la vida estando totalmente solos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Hay personas que no pueden estar solas. Tienen que, así sea, haber una bulla de algo, pero no pueden estar quietos en silencio. Y antes de que se le confiaran responsabilidades y se le hicieran reconocimientos públicos, David necesitaba aprender grandes lecciones estando totalmente solo. Tal vez usted cree que las personas que alcanzan el éxito son las personas más rodeadas, pero entre más éxito usted alcanza, más solo está, más solo se encuentra. Y es una de las cosas que los grandes hombres y grandes mujeres tienen que aprender a batallar, y es aprender a estar solos. Y fue algo que Dios le tuvo que enseñar a David. Allí en la soledad con sus ovejitas, allí Dios le enseñó grandes lecciones. Le enseñó a tener un corazón conforme a Él, le enseñó fidelidad, le enseñó lealtad, le enseñó humildad, antes de poderle confiar la responsabilidad de cuidar a su nación, antes de que le hicieran reconocimientos públicos. Mire, el aislamiento tiene cualidades propias que nos ayudan al crecimiento. A veces es importante apartarnos, aislarnos un tiempo, a meditar en Dios, a meditar en Él. David creció en el anonimato, y esa es otra de las maneras que Dios tiene para capacitar a su personal, y es el anonimato, porque una de las cosas terribles es el orgullo, la altivez. Eso fue lo que hizo a Luzbel convertirse de un arcángel a Satanás, el orgullo. Por eso algo que Dios va a usar es el anonimato. Yo no sé si usted ya lo ha vivido, como que pasa desapercibido, y como que usted ve que a otras personas las tienen en cuenta para todo, y usted dice, pero yo estoy haciendo mi trabajo fiel, yo lo estoy haciendo de la mejor manera, y nadie me tiene en cuenta. Mire, esos tiempos donde Dios nos aísla, esos tiempos de anonimato, son tiempos que Él permite en nuestras vidas para capacitarnos. Los hombres y mujeres de Dios, líderes, siervos en formación, son primero personas desconocidas, inadvertidos, ignorados y no reconocidos. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser fieles, aprender a ser humildes. Ahí cuando somos insignificantes, ahí en esas tareas aburridas, esas tareas diarias de la vida, ahí es donde Dios quiere que aprendamos humildad. De ahí es donde Él nos va a sacar del anonimato. Es en el aula del aislamiento y el anonimato que aprendemos a ser hombres y mujeres de Dios. Es así como nos convertimos, al igual que David, en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Usted, querido padre, tal vez usted sienta como que no está haciendo mayor cosa, pero está haciendo una tarea disciplinada con sus hijos.
enseñándoles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, enseñándoles que Dios es lo primero, es lo principal. Tal vez tú crees que eso está pasando inadvertido, pero Dios lo está viendo. Tal vez allí en el trabajo te estás esforzando, estás dando lo mejor de sí y crees que no te tienen en cuenta, que nadie te tiene en cuenta. Y el enemigo está susurrando a su oído que ya no siga siendo fiel, que actúe como actúan los demás, pero no deje que el diablo le robe el premio. Dios observó a David. Tal vez los hermanos de David no lo tenían en cuenta, ni siquiera el papá. Habían invitado a una cena y no habían tenido en cuenta a David, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y Dios dio la orden: hasta que él no esté aquí, no nos sentaremos a la mesa. Y era exactamente el hombre que Dios había escogido para reemplazar a Saúl. Porque Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre rebelde. Era un hombre que le gustaba hacer las cosas a su manera. Era un hombre que vivía solo de su imagen. Lo único que le importaba era lo que dijeran de él, lo que las personas pensaran de él. Eso era lo único que le importaba. Pero Dios se sustituyó de uno conforme a su corazón, que cometió errores, sí cometió errores, pero los reconocía, se responsabilizaba por ellos. Lo que Dios aborrecía, su corazón lo aborrecía. Y lo que Dios amaba, su corazón lo amaba. Tal vez estés en un anonimato total en este momento. Recuerde, Dios no te ha dejado, te está formando, te está preparando. Allí en el anonimato te está preparando. Aprovecha ese tiempo, aprovéchalo al máximo. Tal vez siente que le está sobrando tiempo. Aproveche para conocer a Dios, para que cuando Él te levante a un lugar de mayor honra, de mayor privilegio. Aún no se ha terminado lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas grandes para su vida, y no solamente para su vida, para los suyos, para su generación. Dios rodea la tierra, busca personas que tengan corazón íntegro para con Él, para mostrar el poder de su favor, para que la gente vea lo que Dios puede hacer con personas conforme al corazón de Dios. Yo sé que este día para muchos es de alegría, de regocijo, pues van a participar con sus padres. Hoy tendremos los 2 servicios de la mañana. En un momento daremos inicio al servicio de las 8 de la mañana y a las 10:30 el segundo servicio. En la tarde no tendremos, pues las familias saldrán a compartir con sus padres. Pero también hay muchas familias que hoy no tendrán a papá en casa. Esta pandemia ha dejado muchas familias sin padre. Y quisiéramos elevar una oración por cada uno de ustedes y pedir que el Espíritu Santo de Dios ministre sus vidas, ministre sus corazones, y que sea el Espíritu Santo llenando ese vacío que solo Él lo puede llenar, porque solo Él lo puede llenar. Otras familias tienen a sus padres en UCI, hospitalizados. Oremos a Dios por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada padre, Señor. Padre, yo sé que no es una tarea fácil. La tarea de ser padre es la de representarte a ti ante la familia, Señor. Es una tarea ardua, pero es una tarea que tiene recompensa, Señor. Tú has prometido, Señor, no dejarnos solos. Tú has prometido estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo bendigo cada padre que cada día se esfuerza, que cada día se levanta, Señor, a bendecir su familia, a trabajar en pro de su familia, Señor. Hoy yo los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy pido que el favor de Jehová esté con cada uno de ellos. Hoy pido salud para sus cuerpos, Señor. Hoy pido bendición para la obra de sus manos. Mira aquellos padres que están tristes, que se sienten solos, Señor. Aquellos que están apartados de sus hijos, toca sus corazones. Mira aquellos que no te conocen a ti, Señor, que hoy puedan rendir su corazón a ti, Señor.
hoy puedan entregar su vida a ti, reconocerte como el único Señor y Salvador de sus vidas. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré jamás. Gracias, Señor. Oremos por las familias que en este año o en esta pandemia han perdido a sus padres. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas familias, Señor. Familias de nuestra iglesia, familias de otras iglesias, Señor, que sus padres han partido a la eternidad y hoy no tendrán la presencia de ellos, Señor, para poder reunirse, para poder agasajarle. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que traiga el consuelo que sus hijos, su esposa necesitan en esta hora. Espíritu Santo, consuélales. Espíritu Santo, consuela el corazón de sus familias ahora, Señor. Que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, tú te has comprometido a ser su Padre. Que hoy, Señor, tú llenes ese vacío que sus padres han dejado. Padre, que tú consueles sus corazones en esta hora, Señor. Que tú ministres sus vidas de una manera sobrenatural y que puedan sentir tu compañía, Señor. Que puedan sentirte a ti, Señor, siendo el proveedor, siendo el Padre que les ama, que les ayuda, que les orienta y que les levanta, Señor. Que el enemigo no aproveche estos momentos para afligir sus corazones, sino que el gozo del Señor pueda ser su fortaleza, Señor. Mira aquellos padres que están enfermos, Señor, que están en clínicas y hospitales, que están en UCI. Oramos, Señor, y enviamos palabra de sanidad sobre sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que desatamos esos cuerpos del poder de la enfermedad y de la muerte y que les cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. Que la gracia tuya, Señor, esté sobre nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la carrera 14B, 45-100, centro de la ciudad de Bucaramanga. También estamos en Girón, Piedecuesta, Curití, Bogotá, Valledupar. Pueden escribirnos a nuestras redes en Facebook, Iglesia Embajadores de Cristo, o en YouTube, Iglesia IMED. También pueden comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408 o 652-4629 o en nuestra página www.embajadoresdecristo.com.co. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.